¿Le duele la reuma? Señoras y señores, usted que está escuchando el Café Globo, esto le interesa, ¿no? ¿Le duele la reuma? Anda con el achaque ya. Sabemos que el público no es el más joven el que escucha el Café Globo, ¿no? O sea, digamos, chavorruqueando. Andamos chavorruqueando. Pero ya andamos en la edad del achaque, el achaque. Pero las reumas pueden aparecer desde jóvenes y son mucho más agresivas. A mí no me dolía nada cuando era joven, ahora que soy ruco sí. Pero mira, para eso tenemos a un doctor internista y reumatólogo que labora en el Hospital Ángeles Metropolitano. Con nosotros el doctor Pablo Castilla de la Garza. ¡Bravo, ¡Bienvenido, doctor! Hola, buenas tardes. Ay, pues cuéntenos, ¿qué son las reumas? Sí, vamos a hablar de los mitos en la artritis reumatoide, ¿no? Así es. Como dice aquí Marianita, ¿qué son las reumas? Pues la reuma es la forma coloquial en la que se le conoce a cualquier dolor que pueda surgir articular o musculoesquelético, ¿no? Realmente no es un término que sea aceptado, digamos, técnicamente hablando, ¿no? O sea, normalmente no vas a escuchar dos médicos hablando y diciendo la palabra reuma. No, es un término coloquial meramente, ¿no? Pero yo creo que viene de reumatólogo, reumatoide. Claro. Pues es la reuma. Bueno, si nos vamos a la parte histórica, hay una causa de por qué se llama reuma, ¿no? O sea, esto se acuñó desde la antigua Grecia, ¿no? Se le decía reuma bueno, no sé si están familiarizados con la teoría de los humores, ¿no? Que así eran como se clasificaban las enfermedades, y había el humor que salía de la vesícula, el humor sanguíneo, o sea, eran como líquidos que, según la dominancia que hubiera en el cuerpo, era la enfermedad que podías desarrollar, ¿no? Entonces se le decía a la reuma que era un líquido que salía del cerebro y que llegaba a las articulaciones y las inflamaba, ¿no? Así, ese era el término en la antigua Grecia, ¿no? Reuma. Entonces, por eso actualmente se le conoce reumatología, la ciencia que trata con las articulaciones inflamadas, ¿no? Pero esa es la causa real de por qué se les dice reumas. ¿Y cuáles serían estos mitos en la artritis? Bueno, mira, es una enfermedad que está llena de mitos, llena de mentiras incluso, ¿no? Y uno de ellos, y creo que el más importante, es que se da las enfermedades autoinmunes y sobre todo la artritis reumatoide en gente mayor, ¿sí? O sea, eso es un mito, eso es un mito, totalmente. No, déjate que le pueda dar a todo el mundo. Pasa más comúnmente entre los 30 y los 50 años, ¿no? Entonces, en nosotros los jóvenes. Exactamente, por supuesto. Bien jóvenes, Bazooka, bien jóvenes estamos. Oye, pero y además es real, porque esto no sería un mito, o sea, entre más joven de una artritis es más agresiva, ¿es correcto? No, eso también sería un mito. También es un mito. O sea, realmente la artritis puede tener cursos desde muy leve la enfermedad y muy tranquila hasta una enfermedad muy agresiva a cualquier edad que te dé. Solo es importante mencionar que sí da más comúnmente entre los 30 y los 50 años, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Dolor articular, principalmente en las manos, en las muñecas, que es bilateral, o sea, que pasa en las dos manos, que es más intenso en las mañanas al despertar, que se acompaña de rigidez en las articulaciones de generalmente más de una hora, ¿sí? Esas son como las características principales de la artritis reumatoide. Luego yo amanezco así como Playmobil. Así con las manitas así. Ay, Bazooka. Creo sí que te tienes que ir a revisar. No, sí, en serio, hay que revisarte. Amanezco con las manitas como Playmobil, así. Entonces ya tengo que hacer mis ejercicios así. Y ya empiezo ya como a lubricar las articulaciones. Y ya, mira, ya ando ya y ya puedo tocar lo que sea. ¿Eso podría ser los principios de artritis? Podría ser, pero realmente sí es poca la rigidez. ¿O es exceso de refresco de cola? No, más bien podría ser desgaste articular, o sea, que es la osteoartritis, que es un poco distinto a la artritis reumatoide, ¿no? Y esa generalmente se acompaña de rigidez de algunos minutos, de 5 a 10 minutos, y ya se levanta la gente, calienta motores, y esa sí es mucho más común. Aquí en la tenemos adultez. a alguien ya con más rigidez y con reumas. No, rigidez ya no tiene reumas, sí. El burro Van Rankin. El burro Van Rankin. El burro Van Rankin. Sí, le tenemos un clientazo, ¿eh? Bueno, no, pues adelante, compañero, aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Yo creo que otro mito común en la artritis reumatoide es que el frío o los cambios de temperatura la provocan también, ¿eh? O sea, cuando ya tus rodillas adivinan que va a llover, ¿tienes reuma? ¿Es mito o realidad? No, bueno. Porque sí pasa. Es realidad, es real, eso no es un mito. ¿Ah, sí? Sí. O sea, cuando lo que sucede en la artritis es que el tejido que recubre las articulaciones, que se llama sinovio, se engrosa, empieza a haber un aumento de cierto tipo de células en este tejido que producen inflamación, ¿no? Y que provocan que se cree un cierto ataque hacia la articulación.
Entonces, lo que pasa con este dolor en las rodillas o en las articulaciones en los cambios de temperatura es que normalmente el tejido articular tiene varoreceptores, que son para la presión justamente, ¿no? Entonces, si tú te aprietas fuerte a una articulación, forzas el movimiento, pues sientes cómo se acumula la presión. Eso es lo que hace el varoreceptor, ¿no? Entonces, cuando este tejido empieza a crecer de manera descontrolada, los varoreceptores se empiezan a expresar por fuera de la articulación. Y eso provoca que los cambios en la presión atmosférica, despierten la sensación de depresión o depresión en la articulación, ¿no? Entonces, ese es cierto, ese es muy cierto. Ese no es mito, fíjate. Ese no es un mito, es muy cierto. Sí, yo ya adivino cuando va a llover. ¿Y qué otros síntomas, o sea, en qué momento deberíamos ir a revisarnos y puede ser una alerta de que podemos tener artritis? Sí, bueno, las más comunes, como te decía, el dolor articular que pasa en las manos y en las mañanas, ¿no? La rigidez que sucede en las mañanas, generalmente... ¿La mano de Playmobil es de riesgo o no? No tanto. La presencia de inflamación en las articulaciones, o sea, que se vean gordas, grandes, rojas o calientes en las mañanas, también es algo muy, muy sugestivo de una enfermedad inflamatoria articular. ¿Por qué pasa en las mañanas? Porque en la noche dejas de moverte. Entonces el tejido que crece, como te decía, donde se multiplican estas células inflamatorias que te quieren atacar, está libre de movimiento en las mañanas. Entonces todas las sustancias inflamatorias que se producen se quedan ahí, no se mueven, ¿no? Entonces te levantas y sientes toda esa inflamación. Porque según yo sé que cuando duermes, pues digamos, tu cuerpo se purifica, ¿no? Saca lo que no sirve, etcétera, ¿no? Sí, pero no funciona así. Pero no funciona así con las artritis, ¿no? las articulaciones. ¿Y de qué manera se trata la artritis? Bueno, la artritis... es importante mencionar que no es curable, ¿sí? Eso sí es importante. Pero uno de los mitos justamente es que no hay tratamiento, que no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Y que vas a llegar a deformarte y vas a terminar siendo una viejita en silla de ruedas, ¿no? Y eso es un mito, ¿no? La artritis se puede tratar perfectamente bien con medicamentos que se llaman fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Y estos pueden ser convencionales, sintéticos o biológicos, ¿no? Entonces hay como una variedad muy, muy grande que tenemos hoy en día para tratar la artritis reumatoide y se puede llevar una vida perfectamente normal, eso es bien importante decirlo. Se pueden tener hijos también, porque también es otro de los mitos importantes en la artritis, es que no se puede una mujer embarazar, por ejemplo, ¿no? Se puede tener hijos perfectamente, se puede desarrollar uno como persona. Otro mito muy importante, pueden hacer ejercicio y deben hacer ejercicio, ¿no? Yo creo que eso es uno de los mitos que los pacientes traen como más clavado. Tengo artritis, ya no debo hacer nada, debo permanecer en cama, en reposo, y eso no es cierto, es al contrario. Al contrario. Mientras más músculo desarrolles, el ejercicio de musculación principalmente, es un modulador del sistema inmunológico. El músculo es una maravilla, ¿no? O sea, el músculo nos ayuda a todo, el músculo. Totalmente. Y en la manera en que pues vamos avanzando en cuanto a edad y no hacemos ejercicio, pues vamos perdiendo músculo, ¿no? La famosa sarcopenia. Y entonces, por eso no hay que dejar de hacer ejercicio nunca. Sí, exacto. Y la artritis causa sarcopenia, o sea, causa sarcopenia en las articulaciones afectadas. Entonces, con más razón se debe hacer ejercicio de musculación para evitar este problema y para modular la enfermedad y para evitar complicaciones. Perfectamente. Oye, y dentro de los mitos, esto que de repente nos decían las mamás de no laves los platos con agua caliente porque te va a dar artritis. Sí. Es un mito. Es un mito totalmente. O sea, es mito, porque mi muchacha me dice que ya no me puede planchar porque dice que está trapeando y que luego plancha y que le salen las reumas. No, te está chamaqueando. Me está chamaqueando. Pero lo que sí es cierto es que cuando ya tiene uno una enfermedad autoinmune o reumatológica, sí es más fácil que los síntomas se exacerben con los cambios de temperatura o de presiones atmosféricas o de frío, calor, etcétera. Pero no es cierto que eso te dé la enfermedad, no sé si... Sí, totalmente, no da por eso. Exacto. No, ella dice que sí, o sea que si está trapeando y luego la pongo a planchar, que le duelen las articulaciones. Entonces, aguas, mándamela que la chequemos. Porque sí. Te la voy a mandar. Muy bien. @ReumaPablo son las redes sociales del doctor, @ReumaPablo, y es médico internista en el Ángeles Metropolitano. Este es el que está en Viaducto, ¿no? Sí, no, ese es el Ángeles México. Es el México. El Metropolitano ¿Es está donde como estaba el Dalinde? No. Al lado del Dalinde. Al lado del Dalinde. Pasando Eje 3 ahí. Perfectamente, pues muy bien. Gracias, doctor, por su visita aquí al Café Globo. Y usted, ya sabe, hacer ejercicio, a moverse todo el tiempo, y a la menor provocación, pues vaya a visitar al doctor Pablo Castilla de la Garza.
Así es, bueno, nosotros tenemos que ir a música, pero regresamos con más. Esto es Café Globo, donde hay éxitos Y achaques todo el día. Muchas gracias.